Hola, te damos la bienvenida al Museo de la Paz de Guernica. Este edificio, que alberga desde 1998 el Museo de la Paz de Guernica, se construyó entre 1941 y 1944 y formó parte de la reconstrucción de la ciudad después del bombardeo. Los juzgados, correos y telégrafos se instalaron aquí hasta la década de los 90, cuando el Ayuntamiento de Guernica lo remodeló para albergar este museo, con el objetivo de dar a conocer lo ocurrido en el bombardeo de Guernica y la Guerra Civil. Desde el año 2002 pertenece a la Fundación Museo de la Paz de Guernica y tiene tres patronos principales: el Ayuntamiento de Guernica-Lumo, el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya. Vamos, acompáñame a adentrarnos en la historia y en la memoria de Guernica y su anhelo de trabajar a favor de la paz y los derechos humanos. Este recorrido pretende darte las pinceladas principales de nuestra exposición. Más tarde, si lo deseas, puedes adquirir los textos en la tienda. La exposición permanente que ahora vas a visitar, a lo largo de 2 plantas, quiere hacerte reflexionar en torno a 4 preguntas. ¿Qué es la paz? ¿Qué pasó en Guernica en 1937, en un momento de ausencia de paz? ¿Cómo fue el bombardeo? Relato contado por las personas que lo vivieron y sufrieron. ¿Qué sucede hoy en día en el mundo con la paz y los derechos humanos? Comenzamos la visita a la exposición permanente. Para ello, atravesaremos un pasillo de paredes blancas con referencias a la frase de Gandhi: "No hay caminos para la paz. La paz es el camino". Este recorrido, que haremos en zigzag, empieza hablando de diferentes ideas y conceptos relacionados con la cultura de la paz. A nuestra izquierda tenemos la primera idea, que hace referencia a la paz acordada, también denominada Pax Romana, una idea basada en los tratados o acuerdos de paz. Este primer concepto asume que las únicas personas responsables de la paz son aquellas que firman los tratados, y también que a partir de esa firma ya no existe una situación de guerra ni de conflicto violento. Sin embargo, todos sabemos que no suele ser así, ya que para conseguir una paz verdadera, toda la sociedad se debe involucrar con responsabilidad, día a día, poco a poco, más allá de cualquier tratado. Tras esta primera idea de paz, a la derecha del pasillo tenemos la segunda idea: la paz interior, que a menudo se ha relacionado con las diferentes religiones, la meditación y el retiro espiritual, aunque verdaderamente es un concepto aplicable a cualquier momento en el que nos sintamos en paz con nosotros mismos. Avanzamos por el pasillo para encontrarnos, a la izquierda, con el concepto o la idea del ecopacifismo, es decir, la vinculación estrecha que tiene el mantenimiento de la paz con la utilización que hacemos de los recursos del planeta. Esta recurrente falta de respeto hacia los recursos naturales del planeta hace que surjan numerosos conflictos violentos relacionados, por ejemplo, con el uso del agua o la extracción de minerales. Siguiendo hacia adelante, a la derecha, tenemos la idea de la paz de cada día, un concepto muy sencillo y que nos involucra a todas las personas. El ser humano, además de amor y otras necesidades materiales e inmateriales, tiene una serie de necesidades básicas que necesita satisfacer. Estamos hablando de necesidades como la vivienda, la alimentación, la vestimenta, el trabajo, la sanidad o la educación, entre otras. Cuando un grupo humano vive sin poder acceder a este conjunto de necesidades básicas, no hay justicia, y los conflictos violentos no paran de crecer. Por lo tanto, hay una ausencia de esa paz de cada día. Para acabar este recorrido, es necesario recordar la responsabilidad que tiene cada persona en el desarrollo y mantenimiento de la paz a nivel local y global, personal y social. Por ello, hay fotografías de personas muy conocidas como Gandhi o Martin Luther King, pero también de personas anónimas, como un estudiante frente a los tanques de Tiananmen, así como fotografías de movimientos sociales de protesta contra las guerras en diferentes momentos de la historia. Te habrás fijado también que a lo largo de este camino hay varias vitrinas con diferentes objetos relacionados con iniciativas a favor de la paz, como el Premio UNESCO Ciudad de la Paz, el Premio ICIP o la Marcha por la Paz, en las que el Museo y Guernica han participado. Esperamos que ahora tengas más presente cuántas ideas y conceptos tienen que ver con la paz
y cómo nos afectan a todas las personas, de distintas formas y en distintos lugares del mundo. Sigamos avanzando para entrar en la siguiente sala azul, llamada La Paz en el siglo XXI, en la que puedes ver grandes imágenes que nos remiten a momentos de paz. En el centro de la sala tienes un banco de herramientas simbólicas que te ayudará a entender mejor cuáles son las herramientas que cualquier mediador tiene a su disposición para afrontar conflictos de distinta índole. Párate a mirar las fotografías y vamos ahora a profundizar en dos conceptos importantes. El primero es la palabra conflicto. ¿Qué me puedes decir de esta palabra? A menudo pensamos que este concepto siempre tiene una connotación negativa, pero en realidad no es así. El conflicto es una oportunidad de cambio, de avance, que puede ser resuelta tanto de forma positiva como negativa. El segundo concepto es el de violencia. Aquí, siguiendo lo investigado por el teórico de la paz, Johann Galtung, podemos decir que existen tres tipos de violencia: directa, cultural y estructural. Si hiciéramos un símil con un iceberg, la violencia directa sería la punta del iceberg, la más visible: muertes, heridos, destrucción material. Sin embargo, hay otros dos tipos de violencia mucho mayores en la base del iceberg, que son, a menudo, invisibles. Nos referimos a las violencias culturales, el machismo, el racismo, la imposibilidad de desarrollar plenamente una cultura, una lengua, y a las violencias estructurales, ejercidas por las estructuras de poder y que tienen como una de las evidencias más claras las grandes desigualdades en el mundo. No habrá una paz verdadera sin erradicar estos tipos de violencia. Hasta aquí hemos intentado explicar algunas ideas básicas: paz, conflicto, violencia, en esta primera pregunta del museo que quería hacerte reflexionar sobre qué es la paz. Continúa para adentrarte en la parte más histórica y empezar a reflexionar en la segunda pregunta. ¿Qué sucedió en Guernica en 1937 en un momento de ausencia de paz durante la Guerra Civil? Te invitamos a hacer un viaje en el tiempo, entrando en la casa de Begoña. Si la puerta azul está abierta, pasa. Si no, espera. Esta mujer de Guernica nos va a contar cómo era su vida antes del bombardeo. ¿Quieres escuchar su relato? Elige, mediante los botones del panel situado a la izquierda, el idioma en el que lo quieres escuchar. Durante unos segundos podrás vivir aquí lo terrible que resulta sufrir un bombardeo. Concéntrate y guarda silencio hasta el final del audiovisual. Salas históricas. ¿Cómo te has sentido dentro de la casa de Begoña? ¿Has podido escuchar a Begoña contándonos cómo la población de Guernica trataba de normalizar el hecho de encontrarse en una situación de guerra? Algo por lo que, desgraciadamente, están pasando infinidad de personas en el mundo en estos mismos momentos. Empieza el recorrido por las salas históricas del museo, pero antes, párate a visualizar esta sala, más oscura, llena de paneles explicativos en vidrio. Este suelo lleno de escombros quiere simbolizar una ciudad frágil y destruida, como lo fue Guernica en la noche del 26 de abril de 1937. Imagina lo que tiene que ser encontrarte ante una ciudad así tras un devastador bombardeo. A continuación, trataremos de ofrecerte pinceladas históricas para que entiendas cuál fue el contexto antes y durante la Guerra Civil, cómo se pudo llegar a esa situación y cuáles fueron las consecuencias del bombardeo en Guernica. En la primera parte de esta sala puedes ver fotografías y textos que nos cuentan cuál fue el origen y desarrollo de la villa de Guernica. La relevancia histórica de este lugar no surge a partir del papel que desempeñó durante la guerra, sino que se remonta a la consolidación del árbol de Guernica y la casa de Juntas como elementos que definen la identidad vasca. Avanza un poco más para conocer cómo fueron los años previos a la guerra. El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Española en una ciudad muy cerca de aquí, en Éibar. Este periodo, de 1931 a 1936, fue convulso y difícil en la historia de España, pero a la vez muy esperanzador para diferentes sectores de la población. Entre los diferentes conflictos que se dieron en este periodo estaban las reformas sociales, impulsadas por los partidos políticos progresistas
con la intención de hacer una serie de cambios en las estructuras de la sociedad y que no gustaban nada entre los partidos políticos conservadores. ¿De qué reformas estamos hablando? Por ejemplo, de la reforma agraria, de las reformas sociales, muy ligadas algunas de ellas al papel y rol de las mujeres, o de las reformas educativas, que buscaban un sistema público universal, laico y mixto que redujera el analfabetismo. No nos vamos a extender en otras muchas reformas que se realizaron o se intentaron llevar a cabo, pero sí debemos mencionar la importancia de la constitución de los estatutos de autonomía en ese mismo momento histórico. El País Vasco y Cataluña aprobaron sus estatutos durante este periodo, y otras regiones de España los estaban discutiendo para poder gobernarse de una manera más autónoma. En febrero de 1936 se organizaron elecciones generales, y en ellas se impuso el Frente Popular, la coalición de partidos de izquierdas que agrupaba a republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas, y que después incluiría también a nacionalistas vascos y catalanes. El Frente Popular estaba convencido de la necesidad de profundizar en estas reformas sociales. En medio de este clima, se dio el golpe de Estado el 18 de julio de 1936, apoyado por los partidos de derechas, una parte del ejército y gran parte de la Iglesia. Sanjurjo, Mola, Franco y otros generales se sublevaron militarmente contra el gobierno democrático ganador en las urnas. Fue así como España se dividió en dos: la España fiel al gobierno de la República y la España que apoyó a los sublevados, franquistas o los que se autoproclamaron como Ejército Nacional. En ese momento dio comienzo la Guerra Civil, una guerra localizada en España, pero con un componente muy internacional. Unos meses después de empezar la guerra, en octubre de 1936, se aprobó el Estatuto Vasco de Autonomía, y José Antonio Aguirre juró su cargo como primer lehendakari, presidente del País Vasco, bajo el árbol de Guernica. Puedes ver reflejado este momento en varias fotografías del recorrido. El nuevo gobierno vasco, debido a las dificultades derivadas de la guerra, acabó funcionando de una manera incluso mucho más independiente de lo que permitía el estatuto. Octubre de 1936 fue también el momento en el que Francisco Franco fue nombrado general en jefe del ejército sublevado y al acabar la guerra se convertiría en el dictador de España durante 36 años, hasta su muerte en 1975. En España, la guerra se prolongó 3 años, desde julio de 1936 hasta abril de 1939, mientras que en suelo vasco duraría unos 13 meses, hasta agosto de 1937. El grueso del Eusko Gudarostea, o Ejército Nacionalista Vasco, se rindió mediante el Pacto de Santoña, en la localidad cántabra del mismo nombre. Tras las primeras campañas de la guerra, centradas en el sur de España y en la conquista de la capital, Madrid, dio comienzo, en la primavera de 1937, la denominada Campaña del Norte. Los ataques aéreos del ejército sublevado se intensificaron a partir del bombardeo de Durango, ocurrido el 31 de marzo de 1937, con el objetivo de acabar totalmente con la resistencia republicana en todo el Cantábrico. Ahora avanza un poco y observa las imágenes hasta encontrar las maquetas de varios modelos de aviones. Son algunos de los que participaron en el bombardeo de Guernica. ¿Aviones alemanes e italianos bombardeando una villa vasca? ¿No había un tratado de no intervención? Es necesario hacer aquí una serie de aclaraciones, ya que en abril de 1937, momento en el que sucede el bombardeo de Guernica, el 89% de la aviación al servicio del ejército sublevado era alemana e italiana. En los 13 meses que duró la guerra en suelo vasco, se realizaron más de 1.200 bombardeos sobre numerosas poblaciones, de los cuales más de 1.000 fueron llevados a cabo por el ejército sublevado, y en concreto, por la Legión Cóndor del ejército alemán o por la Aviazione Legionaria italiana. En el caso del ataque a Guernica, se dio una combinación de ambas fuerzas. El ejército republicano, sin embargo, tuvo una gran desventaja: no pudo contar con muchos aviones, y cuando pidió refuerzos aéreos, el pacto de no intervención se encargó de que no llegasen hasta aquí. Este pacto fue acordado en agosto de 1936 por 27 estados europeos,
y buscaba evitar la intervención extranjera en la Guerra Civil Española y la internacionalización del conflicto en un momento de máxima tensión entre las democracias y las dictaduras de Europa. El pacto se convirtió en una farsa, porque Alemania, Italia y Portugal vendieron armas al ejército sublevado desde incluso antes del inicio de la guerra. Y, además, los dos primeros, Alemania e Italia, tomaron parte activa en la contienda. Posteriormente, en octubre de 1936, también la URSS comenzó a enviar material de guerra al ejército republicano. Tanto para Mussolini como para Hitler, la Guerra Civil Española supuso un banco de pruebas de sus armas, terrestres, aéreas y navales. Un experimento de guerra que aplicarían de forma intensiva durante la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1937, el ejército sublevado trataba de avanzar hacia Bilbao, pero tenía grandes dificultades, debido especialmente a la orografía tan montañosa que tenemos en Vizcaya. El todavía no terminado Cinturón de Hierro, que era un sistema de fortificación formado por túneles, búnkeres y trincheras, construido alrededor de Bilbao con el objetivo de defender la ciudad ante ataques enemigos, pretendía frenar el posible ataque de las tropas enemigas. El objetivo de los sublevados era realizar intensos bombardeos que provocasen el miedo y la desmoralización de la población en general y del ejército vasco en particular, para de esta manera tratar de acelerar la rendición de Bilbao. La elección de la villa de Guernica como objetivo del devastador bombardeo tuvo diferentes motivos. Era una población sin defensas militares, contaba con varios hospitales y todavía no había sido tocada por la guerra, por lo que se podría ver perfectamente el alcance del ataque. Además, gran parte de la población se concentraba en el centro urbano, ya que el día elegido fue un lunes de mercado, en concreto, el lunes 26 de abril de 1937. Incluso el carácter simbólico de la villa en el imaginario y la identidad vasca la hacía todavía más adecuada para provocar la deseada desmoralización. El bombardeo de Guernica empezó sobre las 4:15 de la tarde y se prolongó hasta las 8 menos cuarto, más o menos, unas 3 horas y media ininterrumpidas en las que aviones alemanes e italianos aterrorizaron a una población civil indefensa, haciendo añicos la villa. Los aviones procedían de 3 aeródromos que se encontraban en Vitoria-Gasteiz, Burgos y Soria. Como puedes ver, las distintas bombas que aparecen en las vitrinas causaron una destrucción total. Las bombas rompedoras rompieron los tejados de los edificios y fueron haciendo agujeros planta por planta, explotando al llegar abajo. Hay que tener en cuenta que en aquella época la estructura de la mayoría de los edificios era de madera. Después, las miles de bombas incendiarias lanzadas entraron por los agujeros que habían hecho las rompedoras y provocaron que todo ardiera rápidamente. De los 297 edificios que se vinieron abajo en Guernica, muchos fueron destruidos como consecuencia de las bombas y otros simplemente se quemaron. Una vez que los bombarderos lanzaban su carga, era el turno de los cazas, que volando muy bajo, trataban de ametrallar a la población civil que intentaba huir despavorida. Mucha gente trató de huir a los alrededores de la villa, pero como hemos comentado, se trató de un bombardeo de terror, y la población fue uno de los objetivos del ataque. A partir del bombardeo de Durango, el 31 de marzo de 1937, se tomó conciencia de la importancia de proteger a la población civil, y por lo tanto, se construyeron distintos refugios antiaéreos, muchos de ellos aún inacabados para la fecha del bombardeo de Guernica. Pero hay que tener en cuenta que aunque en la época de la guerra Guernica tenía unos 5.600 habitantes, el día del bombardeo se concentraron aquí entre 10.000 y 12.000 personas. Mucha gente de toda la comarca venía todos los lunes a vender sus productos en el mercado, y también muchas personas venían a comprar, a abastecerse de productos de primera necesidad. El día del bombardeo llegaron desde Bilbao 7 trenes repletos de gente dispuesta a comprar en Guernica productos que escaseaban en Bilbao. Cabe añadir que en aquel momento, más de 100.000 refugiados guipuzcoanos se encontraban en Vizcaya, y aunque la mayoría estaban en Bilbao, también habían llegado en gran número a esta zona, ya que el frente de guerra se encontraba a unos 30 kilómetros.
Puedes ver en el recorrido diferentes imágenes que reflejan la situación de Guernica después del bombardeo. Más del 85% de la villa fue destruida, y algunos edificios muy simbólicos, como la iglesia de San Juan o el frontón, no llegaron a ser reconstruidos. En cambio, otros lugares significativos, como las fábricas de armas, la iglesia de Santa María, el puente de Rentería y el árbol de Guernica, quedaron en pie. Avanza hasta la última sala del recorrido histórico, donde puedes ver, a tu derecha, artículos de periódico de la época que dieron la noticia de lo ocurrido en Guernica de muy distintas maneras. Una situación que nos recuerda bastante a lo que sigue sucediendo hoy en día. La batalla mediática que se da en cualquier conflicto con la suficiente repercusión internacional, es decir, la utilización de los medios de comunicación como otro frente de guerra más. En el caso de Guernica, la misma noche del bombardeo, varios periodistas internacionales llegaron aquí alertados por el gobierno vasco y fueron los primeros en documentar lo sucedido mientras tomaban testimonio a los supervivientes que huían desorientados en busca de sus seres queridos. Todos ellos escribieron sus crónicas con la noticia del bombardeo. El británico George Steer fue el primero que publicó su crónica en The Times y The New York Times 2 días después del bombardeo, el 28 de abril de 1937. El ejército sublevado, en cambio, negó que el 26 de abril hubiera habido ningún bombardeo, fundamentando su versión de lo ocurrido en que habían sido los rojos separatistas vascos y asturianos quienes habían prendido fuego a Guernica en su huida. A pesar de que la noticia estalló a nivel internacional, suponiendo una propaganda muy negativa, la mentira se impuso tras la toma de Guernica y se mantuvo durante toda la dictadura. El 29 de abril, 3 días después del bombardeo, el ejército sublevado ocupó Guernica. Soldados falangistas y requetés, carlistas navarros, apoyados por tropas italianas, marroquíes y alemanas, tomaron la villa. A partir de ese momento, se cerró a cal y canto, y durante varios días aprovecharon para retirar restos del bombardeo, a la vez que colocaron bidones de gasolina en diferentes puntos para apoyar así la versión del incendio de Guernica por las tropas republicanas. Tras este maquillaje histórico, permitieron la entrada de periodistas afines al ejército sublevado para que corroborasen su versión del incendio, tildando de mentirosos a todos los que habían escrito sobre el atroz bombardeo. Después de que las autoridades republicanas y la mayor parte de la población civil abandonaron Guernica, fue imposible hacer ningún tipo de censo o investigación. Por lo tanto, hoy en día es muy complicado saber cuántas personas murieron realmente, cuántas personas quedaron sepultadas bajo toneladas de escombros para siempre, cuántos heridos hubo o cuántas familias se quedaron sin hogar. El número de víctimas sigue siendo un tema bastante polémico y difícil de esclarecer. El gobierno vasco elaboró un informe para enviar al gobierno republicano que contaba 1.654 víctimas mortales. Los periodistas que llegaron a Guernica la misma noche del bombardeo mencionaron haber visto más de 600 o más de 800 muertos, y los testimonios de supervivientes hablaban de más de 1.000. Cabe mencionar 2 hechos que reflejan la dificultad para esclarecer el número de víctimas. Por un lado, en los 4 años que se prolongó el desescombro de la villa, no se notificó haber encontrado ni un solo cadáver. En cuanto a los heridos, fueron llegando en tren a Bilbao, y la mayoría pasó por el hospital de Basurto. Sin embargo, una vez que el ejército sublevado tomó la capital de Vizcaya, en junio de 1937, destruyó las fichas de registro del hospital de la primera semana tras el bombardeo. De esta manera, es prácticamente imposible saber cuántos heridos llegaron a Bilbao después del bombardeo, quiénes eran y cuántos fallecieron. No queremos que termines el recorrido por esta sala histórica sin hablar brevemente sobre la reconstrucción, un tema fundamental después de cualquier conflicto armado que implique una destrucción del entorno. Una vez que el ejército sublevado ocupó Guernica, y sobre todo, al acabar la guerra, la reconstrucción del país en general y de Guernica en particular iba a cobrar una importancia propagandística capital. Se creó la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, un organismo encargado de proyectar,
realizar y controlar la reconstrucción de todo tipo de infraestructuras que habían sido destruidas durante la guerra. El nuevo régimen franquista se encontró frente a un dilema aparentemente irresoluble: querer volver a levantar un país sin contar con recursos económicos ni mano de obra para trabajar, ya que cientos de miles de personas habían muerto, estaban heridas, presas o habían acabado exiliadas. El inicio de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, todavía complicaría más la situación, sobre todo en lo referente a la escasez de materiales. Este dilema se resolvió mediante el Patronato de Redención de Penas por Trabajo, que expuso la siguiente idea. Fueron los republicanos los que habían destruido España, así que iban a ser ellos también los que la tendrían que reconstruir. De esta forma, miles de prisioneros republicanos se encontraron en manos del ejército sublevado como mano de obra esclava, que posibilitaría la construcción de infraestructuras, viviendas y demás instalaciones que habían sido destruidas durante la guerra. Podemos ver, entre las fotos, a prisioneros de guerra realizando labores de desescombro en Guernica. Es, asimismo, interesante ver la imagen con la placa mediante la cual Guernica nombró a Franco hijo adoptivo de la ciudad, hecho que se mantuvo hasta casi finales del siglo XX. Este había sido uno de los requisitos indispensables en cualquier ciudad elegida para su reconstrucción, tal y como sucedió con Guernica. Otra de las condiciones era que más del 75% de la ciudad estuviese destruida, y Guernica superaba el 85% de destrucción. Por último, antes de abandonar la sala, detente para observar el proceso de reconciliación entre Guernica y Alemania, un largo camino que fue imposible de recorrer durante la dictadura franquista. El silencio impuesto desde el régimen suponía la imposibilidad de hablar abiertamente del bombardeo por temor a sufrir represalias, y los supervivientes no tuvieron oportunidad de socializar la memoria de lo que habían vivido, ya que ésta contradecía absolutamente la versión oficial. Todos esos años de silencio supusieron una gran y pesada losa en la transmisión, familiar y social, de lo que verdaderamente había ocurrido por parte de los vencidos. No fue, por tanto, hasta 1987, durante el 50 aniversario del bombardeo y con la creación del Centro de Investigación por la Paz Guernica Gogoratus, que comenzó el proceso de reconciliación. La visita a Guernica de Petra Kelly, una de las fundadoras del Partido Verde de Alemania, mostrándose sorprendida y avergonzada, impulsó un proceso que tuvo uno de sus momentos más emotivos 10 años después, en 1997. El embajador alemán en Madrid asistió al aniversario del bombardeo y en la Plaza del Mercado y en presencia de los supervivientes leyó una carta dirigida a ellos y escrita por el presidente alemán Roman Herzog, en la que reconocía el daño causado por la aviación alemana. Ese tardío e imperfecto, pero simbólico reconocimiento de Alemania abrió el camino a otros recientes pasos dados por el gobierno español. De la parte italiana nunca ha habido ningún tipo de reconocimiento. Es por ello que todavía queda camino por recorrer. Cuando salgas de esta sala histórica, mira a tu izquierda para ver una gran bomba rompedora y consulta a tu derecha nuestra actual exposición bibliográfica. Estos ejemplares de libros que el museo posee en su centro de documentación especializado sobre el bombardeo de Guernica y la guerra civil se encuentran en la segunda planta. Entra en la sala circular de madera que hay unos pasos más adelante, denominada In Memoriam. En la parte superior hay verbos que hacen referencia a lo que supone la reconciliación. Aquí puedes ver un audiovisual en el que se mencionan varios procesos de reconciliación en el mundo: Sudáfrica, Irlanda del Norte, Australia, etc., destacando el proceso entre Guernica y Alemania. En el centro de la sala verás un monolito en mármol blanco con uno de los lemas de los supervivientes: renunciar a olvidar, renunciar a la venganza. Una frase que nos invita a realizar una lectura crítica de nuestro pasado, sin caer en discursos de odio y rencor. Te recordamos que para ver el audiovisual debes elegir el idioma en el panel metálico que está a la izquierda antes de entrar en la sala. Según sales de la sala y te diriges hacia la segunda planta del museo, puedes contemplar a la izquierda las dos obras de arte de Luis Iriondo, pintor y superviviente del bombardeo de Guernica, y una de las personas clave en la transmisión de lo ocurrido en este lugar, quien mostró, a través de estas dos obras, lo que él vivió aquel fatídico día.
Sube las escaleras metálicas que hay a tu derecha, aprovechando para contemplar los aviones del techo, la copia del Guernica de Picasso, que tienes en la pared frente a ti, y los lugares por los que el verdadero Guernica viajó y fue expuesto hasta su retorno, ya en democracia, a Madrid. ¿Conocías esta obra? ¿Qué te parece? El Guernica de Picasso. El Guernica de Pablo Picasso es una obra que, sin duda, se ha convertido en un icono del arte del siglo XX, un grito en contra del sinsentido de las guerras. El artista malagueño pintó el Guernica por encargo del Gobierno de la República. El cuadro fue expuesto en el Pabellón Español de la Exposición Universal de París, celebrada en 1937, y desde entonces se convertiría en un símbolo a favor de la paz y en contra de la guerra. A la izquierda, puedes ver 4 fotografías realizadas por la fotógrafa Dora Maar, quien inmortalizó en sus fotos el interesante proceso creativo de la obra. Picasso, uno de los artistas más prolíficos de la historia del arte, llevaba un año sin pintar nada, y sin embargo, concibió y pintó el Guernica, probablemente su obra más emblemática, en apenas un mes. Unos días después del bombardeo, tras haber leído una crónica en el diario L'Humanité de París y haber escuchado gritos de «no más Guernicas» durante las manifestaciones del 1 de mayo, Picasso decidió pintar algo relacionado con lo que había sucedido. No fue hasta después de la muerte de Franco, y una vez que se instauró la democracia en España, cuando comenzaron los trámites para que el Guernica volviera desde el MoMA, Museum of Modern Art de Nueva York, a España. Tanto desde el País Vasco, en general, como desde Guernica en particular, se ha reclamado en incontables ocasiones que el verdadero Guernica fuera expuesto en Guernica o Bilbao de manera simbólica y temporal. Esta demanda no ha sido satisfecha por el momento. También es importante pensar tanto en el Guernica como en los otros Guernicas que se dan hoy en el mundo y reflexionar así sobre el poder transmisor que tiene el arte. Testimonios. Ya nos queda muy poco para acabar este recorrido por la exposición permanente del museo. Sigue avanzando para conocer la importancia de la recopilación de los testimonios que relatan lo ocurrido durante el bombardeo. Una de las personas que hizo esa recopilación, entre otras, fue William Smallwood, alias Egurchiki, un estadounidense que vino a Guernica en 1971. Es necesario que nos situemos en aquella época, todavía bajo la dictadura de Franco, para darnos cuenta de lo que suponía hablar abiertamente de lo que había sucedido en Guernica en 1937. Tal y como se mencionaba en las salas históricas, en la posguerra se impuso el silencio y los supervivientes no pudieron compartir sus vivencias. Egurchiki, que había venido a estudiar euskera, consiguió recopilar de manera clandestina 129 testimonios, reuniéndose en secreto con supervivientes que en ningún caso ofrecían su verdadero nombre, sino un mote, para evitar posibles represalias por parte de las autoridades. En la vitrina a la derecha puedes ver algunos de los testimonios y transcripciones originales que William, una vez de vuelta en Estados Unidos, guardó durante muchos años sin poderlos publicar. La versión de que Guernica había sido quemada por los republicanos todavía tenía fuerza en muchas partes de los Estados Unidos, y los testimonios no fueron conocidos ni publicados hasta el año 2012. Al final de la sala puedes ver 2 grandes pantallas con audiovisuales que incluyen testimonios de los supervivientes, niños o adultos en aquella época. Además de imágenes de archivo durante y después del bombardeo, 12 personas te van a contar cómo vivieron ese día. Los testimonios fueron incorporados a esta penúltima sala del recorrido permanente del museo, donde anteriormente, desde 2003 hasta 2018, había una sala dedicada a la violencia de motivación política en el contexto del conflicto vasco. En esa misma sala encontrarás varias monedas completamente fundidas, pertenecientes a Fernanda Arrien, quien las consiguió sacar de las cenizas de su casa y guardar durante décadas con su familia. Entra en la sala del audiovisual, siéntate y déjate llevar por los testimonios de los supervivientes. Derechos humanos. ¿Qué te han parecido los testimonios? No te vayas del museo sin visitar la última sala de exposición permanente dedicada a los derechos humanos. En ella, y a través de 3 cristales diferentes, se disecciona el Guernica de Picasso para utilizar los distintos personajes del cuadro
y hablar de 3 derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad. ¿Qué pasa hoy con esos 3 derechos? ¿Se respetan? ¿Se vulneran constantemente? Desde que el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobase y proclamase la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se ha realizado un largo camino a favor de dichos derechos. Sin embargo, solo tenemos que mirar al mundo que nos rodea para comprobar que todavía nos queda mucho por hacer. Conoce en esta sala la Declaración Universal de los Derechos Humanos y descubre también en qué consiste el Premio Guernica por la Paz y la Reconciliación y quiénes han sido las personas premiadas cada año. Aquí acaba la exposición permanente. Esperamos que haya sido de tu agrado y te haya servido para reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro presente con una visión crítica. Por último, nos gustaría mencionar que el museo cuenta dentro de sus instalaciones con un departamento educativo. Este, a través de talleres, encuentros con familias y colonias de verano, pretende dar a conocer lo ocurrido a las nuevas generaciones. Sigue las flechas que te llevarán por la escalera trasera hasta la planta baja. Y desde allí, si aún tienes tiempo y energía, podrás visitar la actual exposición temporal si aún no la has visitado. Agradecemos enormemente tu interés en la visita y esperamos volver a verte pronto. Agur.